Bueno, vamos a continuar para evitar acumular retrasos. Tenemos con nosotros a Pepe Deniz, que durante mucho tiempo ha estado trabajando como profesor en la Complutense y que ahora está ya en el límite para pasar a trabajar de una manera más tranquila con la jubilación. Bueno, pues que va a abordar, pues en línea de lo que estaba empezando a explicar Javier Martínez, dentro de esto lo que son las relaciones a nivel mundial, pues todo el aspecto de desarrollo del siglo. Y ya sin más, Antes de nada, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores y quienes me han invitado a estar aquí, en el caso al profesor Ramón Franquesa, al profesor Javier Martínez, y a todos aquellos marcos institucionales que hacen posible que yo esté apoyado en esta barandilla en esta tarde, que es un efecto curioso, ¿no? El estar aquí en una barandilla tomando distancia de las multitudes que están de abajo. Efectivamente, luego de 25 años de trabajar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Complutense, aquí estoy. Antes de ir a la Complutense, quiero recordar que durante un año académico estuve en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el nombre antiguo, digamos, de la Universidad de Barcelona. Luego me fui a la Meseta y allí cierro mi ciclo académico. Por mi acento observarán que no soy ni de Barcelona ni de Madrid, y aciertan. Soy de tierras más lejanas, pero no tan lejanas. Yo soy aborigen de las Islas Canarias, pero he vivido la mitad de mi vida en distintos países de América Latina. Por lo tanto, por acento, llevo ya muchos años que no soy nunca del lugar donde estoy. ¿Qué se le va a hacer? He asumido con toda tranquilidad y felicidad, sin ningún problema. Pero la falta de haber aprendido la C y la C me permitió, digamos, expresarme lingüísticamente en Argentina, en Chile, en Uruguay, en México, en Perú, etcétera, que es por donde voy. Por lo tanto, hablar de temas como el del que voy a hablar me es relativamente fácil porque forma parte de mi propia vida y de mi propio ciclo vital, mi propia vida profesional, de mi propio ciclo vital. Yo, más que una exposición, que una clase, voy a intentar hacer reflexiones. Por eso no hay PowerPoint, por eso no hay una sola tabla. Voy a introducir, dependiendo de las circunstancias, algún datito, pero pocos, no se asusten. En tal caso, les puedo remitir donde pueden encontrar todos los datos estadísticos que ustedes quieran. Por eso, no se preocupen. Pero más bien me voy a mover en el mundo de la reflexión, sobre todo porque el propio curso, el propio programa de este curso, ya ustedes han visto una serie de temas y acaban de estar el profesor Martínez Peinado nada más ni nada menos que hablando de las teorías del imperialismo. Hablar de desarrollo desigual, después de lo que ustedes ya han escuchado, incluyendo fundamentalmente hoy, es casi una reiteración. No obstante, yo voy a hacer algunas reflexiones. No niego que algunas de ellas van a intentar, no digo provocar, pero sí por lo menos llevar la contraria. Ahí, digámoslo así, en el tono. Y lo voy a ejemplificar en casos latinoamericanos, por lo que les decía hace unos minutos. Es mucho más fácil remitirme a una realidad concreta latinoamericana que de otros espacios, de otros sectores territoriales. Mi intención es el siguiente: empezar diciendo dos o tres conceptos, introducir algunas cosillas y luego irme a América Latina. Me gustaría que si en algún momento alguien tuviera la necesidad de preguntar algo, háganlo. Pero denme la libertad de decirles, no respondo ahora, sino después. O aprovecho esa pregunta para efectivamente, si me he desviado de lo que a ustedes les
pueda interesar, yo mismo recuperar ese eje central. O, por lo contrario, permitirme reflexionar sobre la pregunta de ustedes y seguir mi propia ruta trazada. Pero sí le doy mucha importancia a la parte del color. Yo espero ser, no suelo ser muy disciplinado, ya que uno se entusiasma y el entusiasmo lleva a no cumplir el propio esquema que uno trae preparado. Sí decirles, cuando venía para aquí, al salir de mi casa, y este libro se llama 100 imágenes de un mundo desigual. Al ver el desigual, y al estar escrito por un economista que parte de una matriz de pensamiento marxista, cuando él, nacido en el Reino Unido, escribía y daba clases sobre temas de economía internacional, economía mundial, y luego se fue a vivir y a vivir al País Vasco. Él se llama Bob Suklaj, seguramente muchos de ustedes, o algunos de ustedes, los menos jóvenes de ustedes, ya que aquí todos jóvenes, lo puedan conocer. Bob Suklaj hace pocos años publicó este libro, editado justamente por una editorial de aquí, de Icania, que se llama 100 imágenes de un mundo desigual. Y de forma simpática empieza con una cita que es la siguiente, que la hago mía. Dice: 2 linajes solo hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Esta frase la dijo Sancho Panza y es la que Bob Suklaj utiliza como punto de partida para hablar de desigualdades, fundamentalmente desde la economía o desde la socioeconomía. Es un libro descriptivo y con muchos, más de 130 indicadores sobre desigualdad. Se los recomiendo, sobre todo porque en todos estos indicadores compara el centro y la periferia, compara el norte y el sur, compara los ricos y los pobres, compara, usen la categoría de análisis que ustedes quieran. En algún momento yo voy a utilizar algún tantito de aquí, ya que lo traje, y me permito subrayar algunas cosas para ser utilizadas posteriormente. ¿Qué es el desarrollo desigual? Si hay algo que uno puede prácticamente en 5 minutos terminar, es de lo que yo voy a hablar teóricamente durante 2 horas. Ya sabemos que lo va a hacer. ¿Por qué? Por todo lo que se ha dicho. El desarrollo desigual es un término utilizado fundamentalmente en la teoría marxista para designar el proceso por el cual, estoy leyendo textualmente, el capitalismo transforma el mundo como un todo, pero lo hace de manera diferente. El desarrollo de las fuerzas productivas y sociales en algunas áreas, pero como parte de un mismo proceso, restringe o distorsiona el crecimiento o el desarrollo de esas mismas fuerzas productivas y sociales en otras áreas. Es un proceso simultáneo. El desarrollo desigual, por ser un proceso simultáneo, llevó a algunos autores, entre ellos básicamente aquellos de marxistas, a hablar de desarrollo desigual y combinado. Lo del combinado es toda la línea trotskista que surge desde el marxismo. Podemos estar de acuerdo o no, pero no se les puede negar esa paternidad de lo combinado. Personalmente creo que es bien importante verlo como no un proceso de desigualdad a secas, sino que son 2 expresiones de un mismo proceso. Eso me parece bien importante, se esté uno emparentado o no con las raíces trotskistas. Desde el siglo XXI y desde el 2010 y desde la academia, creo que tenemos que tener la libertad de combinar y no tener prejuicios en función de lo que se ha dicho. Eso dejémoslo a las generaciones antiguas, no a nosotros, los jóvenes del siglo XXI, que no tenemos esa carga de los antiguos.
maravillosa, viva esa libertad, ya que a falta de otras, esta nos puede ayudar por lo menos a seguir siendo un poquito más felices. Pero sí me parece bien importante no olvidar esto que estoy diciendo. El proceso de desarrollo desigual ya uno lo encuentra presente en el viejo Marx. Con esta denominación, pues no, obvio. Pero sí claramente desde los textos, desde los Ulises, por ejemplo, hasta el propio Capital, donde aparece como una contradicción del capitalismo y de manera simultánea entre la concentración de la riqueza, por un lado, y la pobreza y la opresión textual de los trabajadores, por el otro. Ahí encontramos claramente una desigualdad en esas situación, en esa relación, en esas estructuras que se van construyendo. Y en la Ley General de Regulación Capitalista se pone claramente de relieve el conflicto entre trabajo y capital. Claramente ahí hay un desarrollo desigual. ¿Dónde están manifestados esos? Pues se diferencian en sectores sociales, económicos, regiones, a nivel mundial, regional, nacional, local, por donde ustedes quieran. Decía Klotsky lo que plantea lo del combinado originalmente es un libro del año 1905 que se tituló Resultados y Perspectivas, todo solo como referencia bibliográfica. Pero por donde yo quiero ir es por otro lado. Esto simplemente como introducción para indicar por dónde van de lo que yo voy a hablar. Cuando uno habla de desarrollo desigual, muchas veces tiende también a vincularlo a lo que se llama el intercambio desigual. ¿Es lo mismo? No. El intercambio desigual en tal caso forma parte del desarrollo desigual. Estamos hablando del intercambio comercial. Yo traje solo fotocopiado a efectos prácticos de un texto que hace ya muchos años, concretamente en el año, lamentable, no me comí el año, en el año 71, nada más ni nada menos, hace ya 40 años, donde señores como Emmanuel Bettelheim, Amin y Christian Palois escribieron un libro titulado Imperialismo y Comercio Internacional, y entre paréntesis, el intercambio desigual. Me olvido del imperialismo, me olvido en el sentido no de que no exista, todo lo contrario, sino por lo que acaba de exponer Martínez Peinado hace un ratito. Y me concentro en la parte del intercambio desigual. Estos 4 autores, repito, publicaron esto en el año 71. Una segunda edición fue en el 72, un año después. Fue originalmente publicado no en España, aún vivía Franco, esto no se podía publicar, se publicó en una pequeña editorial de provincia en Argentina, la editorial Pasado y Presente, que a los más jóvenes les recomiendo que toda vez que ven algún libro usado, que diga Pasado y Presente, cómprenlo, que es garantía de que es un texto de calidad. Se comparta parcial, plenamente, lo que ustedes quieran, pero es de calidad. Y buena parte de los buenos textos de temas afines a este seminario que hacen revivir, recrear el propio pensamiento marxista, crítico, económico en general, son publicaciones que aparecen en Pasado y Presente. La vida de Pasado y Presente fue la vida como la de muchas personas que terminaron siendo absorbidos por una editorial más poderosa, que todos ustedes sí conocen, que se llama Siglo XXI. Siglo XXI la integró a su editorial y la cerró posteriormente. Por lo tanto, no busquen textos de los últimos 20 años como Pasado o Presente, porque no existen. Este libro, insisto, se lo recomiendo calurosamente. Siguió teniendo ediciones posteriores, pero ya más espaciadas, hasta que finalmente no hubo nada. ¿Qué es lo que plantea
y por eso lo traigo a colación aquí. Plantea un par de cosas que como reflexiones me importa aquí compartirlas con ustedes. Pero previamente hacer referencia a un autor que no aparece en este libro, de Manuel Amin Palois y me comía Bettelheim, que es Oscar Brown. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Oscar Brown, posiblemente muy pocos, pero sí aparece citado en el prólogo de este libro, que no deja de ser muy interesante, firmado como editorial, no lo firma nadie, por lo tanto los que no estuvimos en la cocina del libro no sabemos quién escribió eso y por qué recogió a ese autor. Autor que publicó muy pocas cosas. Lo que más se difundió de él fue un pequeño librito de no más de 150 páginas que salió en el siglo XXI precisamente. Él muere a los 30 y pocos años, casi 40, en un accidente de tránsito en Holanda. Él, nacido en Argentina y militante político de izquierda, tiene que exiliarse en Europa, en el caso de Holanda, y él murió por circunstancias ajenas a la política, por lo menos directamente. Y Oscar Brown es citado casi terminando el prólogo de este libro y se dice cosas, y él plantea cosas como estas, y por eso lo traigo con toda premeditación y alevosía. Una notita a pie de página a los profesores universitarios aquí presentes. Un primo hermano de este profesor también se exilió, pero en este caso en España, y es uno de los más conocidos neoliberales del mundo universitario español, no por ser parientes y compartir apellidos necesariamente se piensa lo mismo. Me refiero a Carlos Rodríguez Brown. Sí, por el segundo apellido es el parentesco con Oscar Brown. Y a Rodríguez Brown posiblemente lo conozcan porque en libros de Alianza Editorial hay por lo menos 2 o 3 que él compila y desde una perspectiva muy militante liberal. Y ha sido, y creo que sigue siendo, tertuliano en alguna de las emisoras de radio que todos ustedes conocen, y no sé, que intuyo que no todos ustedes escuchan, pero donde él participa regularmente. Oscar Brown plantea respecto a el intercambio desigual como una de las manifestaciones estructurales del desarrollo desigual, que hay 2 variables, pero que la variable independiente son los precios y la variable dependiente son los salarios. Que lo que explica el intercambio desigual, comercial desigual, si ustedes quieren, no son los bajos salarios de los trabajadores de las zonas más periféricas, sino que son los precios. Y dice frases como esta: los países imperialistas están en condiciones de ejercer, mediante el manejo de tarifas y aranceles, una presión hacia abajo sobre el promedio de los precios de exportación de los países dependientes. Aquí pues los precios son determinantes, más exactamente un vector de precios. Los salarios determinados, y sin embargo no hay nada que contradiga la teoría objetiva del valor. En su momento, en los años 70, esta frase, créanme, llevó a discutir horas, días, semanas, meses en el seno de la izquierda marxista y no marxista, porque obviamente planteaba algo que chocaba con lo que era dominante en el pensamiento de aquellos años. No hay tiempo para hacerlo aquí ahora, y si lo hubiera distorsionaría lo que yo pretendo exponer, pero sí les sugiero que lo piensen. No digo que tomen partido a la ligera, sino que lo piensen. ¿Qué ha pasado 30, 40 años después? Donde, por ejemplo, el viejo proteccionismo arancelario ha ido perdiendo relevancia, pero lo que no quiere decir que el proteccionismo haya perdido relevancia, sino que más bien ha sido sustituido por otro tipo de proteccionismo. El nuevo proteccionismo, el proteccionismo no expresado
a través de aranceles, sino a través de otras políticas. La mayoría de las políticas de la propia Unión Europea, para no ir más lejos, es para arancelaria o no arancelaria. Comillas, el éxito, comillas, del cierre de la ronda Uruguay del GATT en su momento fue una enorme liberalización comercial, mundial, pero arancelaria. A menos proteccionismo arancelario, entonces menos proteccionismo, no. Sustitución, de un proteccionismo, el arancelario tradicional, por nuevas formas de proteccionismo. Ojo, lo que no quiere decir que el proteccionismo arancelario cada tanto no se exprese también como una forma para contradecir el discurso liberal. Ojo, contradicción en el seno del propio liberalismo. Acéptenme la ironía de decirlo en el seno del propio liberalismo. Pero importante, en mi opinión, no olvidarlo. Por ahí va el razonamiento de Oscar Brown, pero hace 30, 40 años atrás. Es uno de los autores que, como no tenía parentesco institucional, digamos, pues no ha perdurado. Por eso festejo que en este libro, en aquel momento, en el prólogo, él no aparece como autor, y en esta relación, precios variables, salarios, y usando este lenguaje, variable independiente, variable dependiente, para que quede claro por dónde van las cosas. Por supuesto que el conjunto de autores aquí citados, con distintos parentescos, aquí mismo va a estar Samir Amin, por lo menos es el que cerraría el ciclo, ya un señor de casi 80 años, pero realmente yo lo escuché hace pocos meses atrás en persona, y creo que hoy está más joven, intelectualmente hablando, que hace 15 o 20 años. También recuerdo cuando en la Universidad de Barcelona, en esta universidad, se presentó una revista, Montreal Review, traducción de inglés al castellano, ya que la edición en castellano había sido clausurada después del golpe de Pinochet en Chile, salía en castellano en Chile, y tiempo después, concretamente, si no me equivoco, en el 77, por ahí, 78, entre otros un profesor de esta facultad, universidad, José María Vidal Villa, que con otros colegas impulsaron esa edición. Y se hizo un encuentro donde, entre otras figuras, estuvo Samir Amin. También estuvieron los papás. Hubo alguna mamá, pero a los efectos no vino. Vinieron solo los papás, para que no se me acuse de machista antes de tiempo, que de Montreal Review, que fueron Paul Suisse y Harry Magdoff, que fueron los dos que vinieron, si no me equivoco. Y luego vino un latinoamericano que, aunque escritor y periodista, no economista, no dedicado a estos temas, pero en la práctica muy vinculado a todos estos enfoques. Me refiero a Eduardo Galeano, que obviamente se imaginarán por su conocimiento público tuvo tanto o más éxito que algunos de los históricos personajes de la economía de izquierda estadounidense. Economía de izquierda y enfoque de Montreal Review, que era absolutamente no aceptado por otras corrientes del pensamiento marxista. Hay que decirlo todo y hay que reconocerlo, que en aquellos años expresaban una posición no aceptada. Visto desde la perspectiva del 2010, pues ojalá siguiera existiendo esos enfoques en el propio seno del marxismo, o paramarxismo, o neomarxismo, o cualquier expresión, va todo dicho con ironía, maldades de mi parte. Que conste por las dudas. ¿Qué es lo que quiero aquí señalar? Leo para ser absolutamente breve. Dice, Lenin, este es el último párrafo del prólogo. Lenin no podía prever cómo se iban a desarrollar las relaciones entre el centro y la periferia, puesto que básicamente, va inclusiva el básicamente, el intercambio desigual es un fenómeno del siglo XX. El carácter dominante de la relación imperialista en la etapa actual. Pero en cada periodo histórico sienta las premisas de su propia transformación
comparación, los libros de Lenin y Bukhari pueden ser leídos como textos que describen la acumulación originaria del intercambio desigual como la lúcida explicación de un fenómeno que echa las semillas de la explotación entre naciones, subrayo, en su forma moderna. Lo que ocurre es que la teoría del intercambio desigual es un modelo analítico que plantea las condiciones mínimas bajo las cuales tal explotación puede verificarse. Aún con precios de producción normales, hay transferencia de valor. Se acabó el prólogo. Dije, subrayo lo de explotación entre naciones, porque, sin entrar a discutir el concepto de nación, sino en el sentido de que se criticó de este prólogo el reducir el intercambio desigual a relaciones comerciales entre naciones, que va como sinónimo de países en este caso, por favor, y olvidándose de otros actores, de otros sujetos de las clases sociales, para decirlo en cristiano vulgar. Importante, cosa que hoy claramente lo tenemos claro. Y aquí introduzco, y no es una provocación, aunque lo parezca, esto que uno lo ve en el seno del marxismo, de Marx, repito, desde los Grutilices hasta Trotsky, llegando a Lenin, pasando por Lenin, pasando por Bukhari, llegando a estos autores de los años 70, etc. Y uno les puede decir, en ese mismo contexto histórico de los 40, 50 del siglo XX, desde una visión post-keynesiana, por lo tanto, nada que ver con el marxismo, se planteó algo muy semejante. ¿Y quién lo planteó? Raúl Prebisch. ¿Desde dónde? Desde la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL. Raúl Prebisch era un economista nacido en Argentina, hijo de inmigrantes, sus propios hermanos mayores nacieron en lo que era Yugoslavia, y desde Argentina era un economista ortodoxo. Se presentó el contexto de la creación de Naciones Unidas, la creación de varios comités de Europa, Asia, África, América Latina, comisiones, perdón, y él es el que asume la dirección, por llamarla de alguna manera, de esta para América Latina y el Caribe. Y se convirtió ese ámbito institucional de Naciones Unidas no solamente en un ámbito de Naciones Unidas dedicado al estudio del desarrollo, por lo tanto, a planos del desarrollo comerciales, financieros, tecnológicos, papel del Estado, etc., sino que se convirtió en un referente teórico, conceptual y de propuestas de políticas económicas para la región. Y si a mí me preguntara alguien cuál es el pensamiento que desde América Latina se expresa en el plano económico del desarrollo con impacto fuera de América Latina, yo diría que uno de los dos es el pensamiento separado. Objetivamente. ¿Y de qué espacio empieza Prebisch a discutirlo? Pues poniendo, hago la ironía, ¿claro?, cabeza abajo a Keynes para hacer una lectura de Keynes y de los post-keynesianos desde los últimos años 40, primeros años 50 del siglo XX, y desde un nuevo, no solamente tiempo, sino espacio. Esto es, desde América Latina. Y ahí nace el estructuralismo latinoamericano, el estructuralismo cepalino, como ustedes quieran llamarlo. ¿Cuál es uno de sus ejes centrales? Pues las relaciones reales de intercambio desfavorables. Después de un seguimiento estadístico, desde el principio del siglo hasta ese momento, 50 años más o menos, donde ven que efectivamente los precios de las materias primas de exportación de los países de la periferia pierden precio en el mercado internacional y los productos manufacturados, elaborados en los países centrales,
suben precios. Entonces hay un deterioro de las relaciones reales de intercambio. Otra notita pie de página. Casi simultáneamente, sin relación entre ellos, Paul Singer elabora lo mismo. Lo que quiere decir que en los contextos históricos, sin necesidad de que haya relación física, no hay internet, siquiera, ya no física sino virtual, pero con la facilidad de internet, puede generar pensamientos afines y con resultados afines, pero no necesariamente porque Juan haya influido sobre María o María sobre Juan, para entenderlos. Y esto me parece vital entenderlo, porque para lo que yo quiero justamente aquí señalar. ¿Cómo entonces, ajeno a esto, Prebisch elabora un nuevo lenguaje que él llama centro y periferia? La palabra centro y la palabra periferia estaban en cualquier idioma de cualquier diccionario del mundo, pero como categorías de análisis dentro de ese paradigma, pues no. ¿Quién toma, por ejemplo, desde el mundo árabe esas categorías de centro y periferia, pero desde un paradigma marxista? Samir Amin. El propio Samir Amin. Si no, cuando venga, pregúntense. Digamos, por si ponen en duda lo que yo estoy diciendo, digo, con el propio protagonista en vivo y en directo, Samir Amin. Y no solo Samir Amin, digo Samir Amin por razones de todo tipo, digamos. Interesante. Entonces, ese pensamiento influyó desde el sur a otros sures y fue conocido en el norte, a tal grado que lo que se llama la economía del desarrollo, lo que se llama coloquialmente, para no entrar a discutir la economía del desarrollo, que desde el Banco Mundial, está todo dicho, no tengo que adjetivar, desde el Banco Mundial fueron calificados sus iniciales autores como los pioneros del desarrollo, solo dos nacieron en el sur. Uno en Jamaica, pero a los efectos intelectuales era un británico. El otro nació en Buenos Aires, perdón, en Argentina, no en Buenos Aires, de la provincia de Tucumán, nació Prebisch. Por lo tanto, el único realmente del sur era Prebisch. Y era post-keynesiano y cuestionador de Keynes. Si ustedes quieren leer algo apasionante en Semana Santa, léanse, entre otras cosas, el primer libro que publica Prebisch, que salió publicado en una editorial creada por mexicanos y por exiliados republicanos españoles, que se llama El Foco de Cultura Económica. Ahí salió un librito en los años 40, el primero de Raúl Prebisch, que hace un análisis crítico de Keynes. Lean, no sé el título exacto, pero aparece en el título las referencias a Keynes. Y es Prebisch, década de los 40, por Google, una de las ventajas de la globalización, que uno entra a Google y ya tiene en pocos minutos el resultado concebido. Y es un texto, además, interesantemente escrito, no diría magníficamente escrito, que no los economistas escriben muy mal, hay excepciones, pero en general no tienen una gran literatura, pero es un libro que se deja leer y sobre todo rompe esquemas y esto va dirigido fundamentalmente a las generaciones más jóvenes y aquí presentes. ¿Y qué plantea ese centro y periferia? Textual. Centro y periferia, cara y contracara de un mismo proceso histórico. Si queremos entender el desarrollo, tenemos que conocer el subdesarrollo. Si queremos conocer y explicar el subdesarrollo, tenemos que comprender y entender el desarrollo. Esa relación, y vean ustedes, llega un momento en que la propia precisión como categoría de análisis, ya no simplemente como conceptos, en Prebisch, él dice que centros en plural, y periferia en singular. Hoy hablaríamos, hace ya varios años, de periferias también, inclusive en la propia lógica del paradigma de Prebisch. No estoy en la misma lógica, por favor. Él dice que
periferia es igual. Simplifico mi extremo, por favor. Cientos de páginas en una frase que casi es una ecuación vulgar. Periferia es igual a subdesarrollo más dependencia. El subdesarrollo, como la desarticulación al interior de una economía, una desarticulación estructural, y la dependencia en el grado de extraversión de esas economías y el grado de, por lo tanto, los centros de decisión exógenos a los internos de esos países. Por lo tanto, al decir periferia, habla de dos planos distintos. El propiamente estructural, económico, subdesarrollo, y el externo, el de la inserción externa, por lo tanto, dependencia comercial, financiera, educativa, cultural, tecnológica, y otras que Previs ni imaginó en aquel entonces, pero que está dentro de su... Previs murió hace unos 20 años. Y sus seguidores, no todos han sido fieles a ese pensamiento. Entre los que yo citaría como de la vieja guardia están Celso Furtado, que es uno de los más grandes economistas del desarrollo latinoamericano y en este caso brasileño. Se los recomiendo calurosamente porque Furtado, sí que siendo economista escribía como los dioses antiguos. O sea, que es magnífico y que introduce toda una serie de cosas en el análisis del desarrollo, digo cosas para no... que vale la pena. Tiene un manualito altamente recomendable, aún hoy en mi opinión, incompleto, insuficiente, un montón de cosas, libro que se encuentra en el libro de segunda mano sin dificultad, Furtado fue además uno de los que intentaron aplicar su pensamiento desde esferas de gobierno. No se olviden ustedes que en los años 50, 60, 70, el pensamiento crítico, y el no crítico también, obvio, no se quedaba en las cuatro paredes de la universidad. La práctica era considerada vital hasta como criterio de verdad. Ha sido a posteriori donde estas cosas han cambiado, vamos a decirlo así, con tono bajo. Por lo tanto, toda una serie de personas, más o menos brillantes, más o menos conocidas, más o menos desconocidas, su grado de implicación era muy grande. El caso de Furtado pues, fue un alto directivo de lo que en América Latina se llamaron las políticas desarrollistas, e incluso lo que se llamó fundamentalmente en Brasil las políticas populistas. Y aquí una notita de un poquito más larga. El populismo hoy uno lo utiliza, sobre todo en países europeos, como sinónimo de demagogia. Ese es un populista, ese es un discurso populista, casi como es un discurso demagógico, o buscando arrastrar a masas de analfabetos, casi, aunque no se diga, se piensa, ¿no es cierto? Pues vean ustedes, no solamente existió el viejo populismo en la vieja Rusia prebolchevique, no lo olvidemos, sino que en América Latina uno no entiende la industrialización por sustitución de importaciones, es una de las expresiones de nuestro tema de desarrollo desigual y de intercambio desigual, sin hablar de populismo. El ICI en América Latina, el ICI, industrialización por sustitución de importaciones, sigla ICI, perdón si uno a veces usa siglas olímpicamente, dando por supuesto que la tienen que conocer y no necesariamente, es en un contexto no solamente de industrialización, sino de un papel activo del Estado y de una alianza de clases. ¿De qué clases? Pues de la burguesía más dinámica, por lo tanto vinculado, comillas, a la modernización industrializadora, cierre de comillas, y a un proletariado industrial. Esa alianza de clases, impulsada desde el Estado, con fuerte intervención pública y centrada en procesos de industrialización,
Esto es el populismo en América Latina. Ejemplos históricos. 1930, miren qué fecha estoy hablando, 1930, por lo tanto, la industrialización en América Latina no es de posguerra, 1945, estos son 15 años antes, ojo, ojo, ese discurso fácil, si me lo aceptan, de manual, con todo cariño, de que, aprovechando la coyuntura de la guerra mundial, que los países centrales estaban destruyendo entre sí, etcétera, 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 y no podían importar productos de la periferia, materias primas, pues esto no podían a su vez importar las manufacturas de los países centrales, entonces deciden ellos industrializarse, y aquí estamos. ¡Qué maravilla! Entonces, ¡qué maravilla! Pues no fue así. Es una pena, porque el discurso es precioso, porque además hace que los procesos históricos coincidan todos perfectamente, como en un puzzle. Y desgraciadamente los puzzles no siempre coinciden con la realidad, y esta suele ser bastante más compleja que los puzzles. Es una pena. En el caso de Liz, 1930, Brasil, Getúlio Vargas, Estado Novo. Yo simplemente digo, no. Qué rápido que me reloj. Estado Novo. Estado Novo es lo que yo les estaba diciendo. El populismo. Genial. Si ustedes me preguntaran de todo el desarrollo capitalista, que es del que estamos hablando, en América Latina, ¿cuál ha dado mayores grados de tasas de crecimiento económico, tasas de distribución del ingreso, de menos inequidad? No estoy diciendo de más equidad, sino digo de menos inequidad. Cuidado con el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo le diría sin ninguna duda Belice. Estoy diciendo exactamente todo lo contrario de lo que dicen los neoliberales, que para el caso de América Latina consideran que el fracaso demostrado de Belice es lo que lleva el fracaso de esas economías, de esas sociedades, de esos gobiernos, todo ello, y por lo tanto eso hace necesario gobiernos fuertes para hacer un giro de apertura comercial, de privatizaciones, de regulación, todo lo que conocemos. Genial. Entonces, la contraparte, el malo de la película, es justamente Belice. Genial. Y es una pena porque a veces desde la propia izquierda, desde las izquierdas en plural, se ha caído en ese mismo discurso hablando de tasa de plusvalía. Maldad mía, la que acabo de terminar. Es decir, no por hablar o no por utilizar categorías marxistas, uno es marxista. Ojo. No por utilizar determinadas, porque si no, qué fácil es ser lo que uno quiera, en función del manejo simplemente de categorías. Porque a veces es solo el manejo de categorías, no del método. Eso es historia. Este es un clarísimo ejemplo. Y en el caso de América Latina, no cabe ninguna duda que esto fue un proceso de desarrollo capitalista. Que todo lo que estamos hablando es de desarrollo capitalista, desde el principio. Cuando Marx o quienes sean hablan de desarrollo desigual y combinado y lo que ustedes quieren, o de intercambio desigual, está hablando de una estructura mundial y nacionales capitalistas. ¿Sí? Yo espero que sí. Mi idea del ejemplo hoy era, en América Latina, lo que traje es algo provocativo, pero que creo que da para el debate. Que no lo dije en qué iba a consistir, pero no dije el contenido. Me lo guardo en función del tiempo. ¿Cuándo es la otra experiencia de industrialización en América Latina? Populista. En los años 34 al 40. 4 años después de Getúlio. ¿Dónde? En México. ¿Quién? Lázaro Cárdenas.
una de las figuras importantes de la revolución de 1910, que al no olvidarnos fue la primera revolución social del siglo XX. La del 10, la del 17 fue posteriormente. Y si no, léanse al periodista estadounidense que escribe de las dos revoluciones, de los 10 días que conmovieron al mundo, por ejemplo, y que está enterrado en un cementerio en la ex-URSS, no es casualidad, pero a John Reed, y que escribe el otro sobre la Revolución Mexicana. Hijo de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas. Llega a general, no por carrera militar, sino como parte de una revolución social de esas características, donde se podía llegar a ser general sin pasar por la academia, para entendernos. Él es el que le da un gran impulso al modelo de crecimiento / desarrollo México, y donde incluye entre sus medidas, 1938, la privatización del petróleo. Hablo del 38. No se olviden ustedes que todavía el petróleo no había adquirido la relevancia que adquirió posteriormente como fuente energética fundamental para todo el proceso de industrialización de los países centrales. Y, por supuesto, alejados del primer estallido, el primer shock petrolero. Y ni qué decir del segundo, en ese sentido. No lo olvidemos, estoy hablando del año 38. Y ese recurso energético al servicio de ¿qué? De la industrialización sustitutiva de importaciones. 1934 a 1940. La Segunda Guerra estalla formalmente, en el 41 digo formalmente, porque antes hubo un 36. No debemos olvidarnos. La memoria histórica también debe ser memoria de este otro tipo. Y hubo un 39, y entre el 39 para llegar a un 41, para que luego hubiera un 45 y formalmente se acabara la Segunda Guerra Mundial. Formalmente. Esto es el proceso anterior. Y si ustedes quieren, ahí sí, posteriormente a esto, y el otro gran ejemplo de industrialización sustitutiva de importaciones, ¿cuál es? Argentina. Esta sí a partir del 45. Y aquí sí con un líder carismático, como era Juan Domingo Perón. Y aprovechando, ahí sí, una coyuntura internacional muy favorable. Por ejemplo, la tecnología de Mercedes-Benz, que se instala en Argentina para fabricar coches en Argentina, con ingenieros que se habían refugiado en Argentina como resultado del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin A y B no entendemos la industrialización basada en la rama automotriz, con todo el dinamismo, con todas las externalidades que esto significa, y con todo el desarrollo desigual de Argentina en este caso, junto a Brasil y junto a México, con respecto a los otros países de la región. ¿Qué desarrollo desigual? ¿Qué tiene que ver Argentina con Bolivia o con Honduras? Argentina estaba mucho más cerca de países europeos, no de esos mismos países europeos hoy, sino de esos países europeos entonces, hace 60 años. No nos olvidemos que Argentina en 1950 tenía un ingreso por habitante superior al de los franceses. No digo ya los alemanes, que tenían una economía destruida, que si lo vemos con los indicadores convencionales, yo Argentina soy un país desarrollado, ustedes franceses son un país desarrollado, con este lenguaje y va entrecomillado y hasta con acentito, pero no lo voy a hacer. Pero es así, y efectivamente era así, porque además quien recibía contingentes de miles y miles de personas analfabetas o semi-analfabetas como mano de obra barata eran ellos. No ahora como pasa al revés. Ahora de eso ya unos años. No lo olvidemos, que no todos los que se fueron eran perseguidos políticos. Que lo sabían, por favor, claro que sí. Que era resultado de problemas también políticos, indiscutiblemente. Pero los millones de personas que se fueron, millones, no respondían directamente a personas militantes activas de nada de lo que ustedes quieran. Objetivamente. Y por más que el contexto político, no cabe ninguna duda, se convierte en factores que confluyen con unas políticas económicas que traen todo lo que... Y que luego al revés es lo mismo.
sin ese neoliberalismo salvaje que se aplicó en países como Argentina, no hubieran necesitado salir miles y miles de personas de Argentina por razones vinculadas no directamente a los políticos, no tanto vinculados a los militantes, pero sí, que también, obvio, los hay, sin duda, sino fundamentalmente por esos otros factores. Entonces, aquí nos encontramos no solo con estas distancias de este desarrollo desigual en el área subcontinental, sino, y lo subrayo, el enorme desarrollo desigual al interior de los propios estados. Y si ustedes quieren, aún es mayor el desarrollo desigual intranacional, excepto en el lenguaje, que el internacional subregional. Obviamente, en Brasil, en Argentina, en México, ayer y hoy, hay estudios que miden el impacto del Mercosur, el Mercado Común del Sur, una de las tantas experiencias de integración económica, básicamente comercial, en la región, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por orden alfabético, que lo estudian para el caso brasileño. ¿Y cuál es la conclusión? Todas las regiones, todos los estados, la República Federal de Brasil, todos los estados como sinónimo de provincia, que eran ya periferia, digamos, dentro del Estado, con el Mercosur siguen siendo periferia. Menos, pero periferia. Esto es, el impacto beneficioso, macroeconómicamente beneficioso, con indicadores como incremento de flujos comerciales entre los socios, que del 3-4% sube al 25% en 5 años, cuando se dijo milagro de los procesos de integración en una economía periférica. ¿Es posible el desarrollo capitalista en el sur? Llegaron a decir algo. Vean un ejemplo. Omitieron un montón de cosas. Por si me olvido, digo una. El papel de las transnacionales. Hoy, y desde hace varias décadas, si hablamos de desarrollo desigual y solo nos movemos en términos de estados, de regiones dentro de los estados, de grupos de estados asociados, llámese Unión Europea, llámese Mercosur, llámese Tratado de Comercio de América del Norte, llámese ASEAN, llámese lo que ustedes quieran, y olvidamos a actores, sujetos centrales, como las transnacionales, y hablo de transnacionales, no de multinacionales. Uso el término que considero es el que hay que usar, el que está más allá de, no es un acuerdo entre actores, agentes, sujetos de distintas naciones, estados, lo que sea. Esto sí que es un elemento, en mi opinión, fundamental si hoy queremos hablar de desarrollo desigual en un mundo, en un mundo globalizado. Lo pongo entre comillas la palabra globalizado para que luego nos discutan en tal caso con el profesor Pablas. Pero para entendernos coloquialmente. Fundamental. Por lo tanto, esto que yo estoy diciendo, ¿saben ustedes de esto? Podemos hablar de desarrollo desigual sin ninguna duda. Entre los estados, en una misma región, pero sobre todo, o por lo menos también, dentro de los estados, de manera brutal. ¿Saben ustedes cómo le llamó CEPAL a esto? Heterogeneidad estructural. El término lo fabricó un economista chileno llamado Aníbal Pinto y creó este término a principios de los años 50. Es otro de los grandes, junto a Previ, junto a Furtado, está Aníbal Pinto, un argentino, un brasileño, un chileno, podemos seguir citando gente de distintos países, pero no es el caso. Heterogeneidad estructural. ¿Y qué quiere decir lo que yo acabo de describir? La heterogeneidad estructural entre los países latinoamericanos no es solo entre ellos, sino al interior de cada uno de ellos. Genial. ¿Cómo es posible que unos, en nombre de Marx, elaboren una teoría
y otros en nombre del post-keynesiano, en lo sustantivo manejen o hagan un análisis semejante. ¿Quiere esto decir que ambos son la misma cosa? No. Importante que quede claro, aunque yo esto lo diga ahora así, con cierta rapidez. No, porque el pensamiento estructuralista cepalino es de desarrollo capitalista. Y obviamente Marx no solo no defiende el capitalismo, sino que lo critica. Crítica de la economía política capitalista. Y él plantea una alternativa al socialismo, para no entrar aquí ahora a debatir qué es socialismo, cómo, cuándo, pero claramente. Él no defiende una estrategia de desarrollo capitalista. Previ sí. Alguien de ustedes podría decir, no, mira, yo he leído que Prebisch escribió en los últimos meses de su vida que él quería una integración, una articulación, una convergencia de visiones capitalistas de la periferia con visiones socialistas. Efectivamente, Prebisch lo tiene escrito, en el que para mí es el mejor libro de Prebisch. Y si yo tuviera que recomendarles alguno, es El capitalismo periférico, de Raúl Prebisch, que es además el último libro totalmente escrito por él y no como suma de artículos compilados y publicados a posteriori, que también los escribió él, pero es como una suma de artículos, un libro escrito del capítulo 1 al capítulo final. ¿A qué socialismo se refiere Prebisch? A un socialismo al estilo del laborismo británico. A lo del famoso libro sobre socialismo de Cole, para decirlo como se escribe, que es un libro que leyó Prebisch, que le gustó a Prebisch, y que sobre todo, si yo tuviera que subrayar algo, es socialismo como sinónimo de estatismo, ya que para Prebisch el Estado era el actor central de sus estrategias de desarrollo capitalista, por lo tanto, de un Estado capitalista. Por lo tanto, cuando él le llama socialismo desde una perspectiva del laborismo británico, es para identificar la importancia del Estado para esa estrategia de desarrollo capitalista. Ojo, eso no tiene nada que ver ni con Marx ni con nadie que se diga seguidor del pensamiento de Marx, cualquiera sea su escuela, cualquiera. Y es un grave error, siglo XXI, 2010, identificar como rasgo central del socialismo el estatismo. En tal caso, defendamos el socialismo. La propiedad socialista, no la propiedad estatal, o solo la propiedad estatal como sinónimo del socialismo. ¿Por qué no reivindicar, además de la propiedad estatal, la propiedad social? Y socialismo tiene como raíz la misma que social. Y a veces lo olvidamos. A veces lo olvidamos. Y si me robo 5 minutitos para ver el tema que yo quería contrastar de todo esto y otras cosas que lo he dejado ahí sobre la mesa, qué horror, era ver esto y con otro, contrastar el desarrollo desigual y todas estas cosas, todo esto que ha sido dicho aquí como reflexiones, sin cierto orden, y el propio ISM, y el propio post-ISM, es decir, el neoliberalismo, y después del neoliberalismo, ¿qué? El socialismo siglo XXI. Las grandes empresas, las empresas gran nacionales, como es denominada por el gobierno bolivariano, como en contrapuesto a las empresas transnacionales, a las transnacionales, las gran nacionales. CEPAL hoy dice translatinas. Hay que solo ponernos a discutir ahora estas tres expresiones, que van expresiones por ahora, porque para que adquieran el estatus de categorías hay que escribir, en mi opinión, dentro de un tratado. Esto
es una alternativa al desarrollo desigual capitalista? ¿O esto es una forma de capitalismo de Estado siglo XXI con vocación de incremento de la distribución de la riqueza? Necesariamente la mayor equidad social es igual a algún tipo de socialismo. Por lo tanto, el estado de bienestar de la Unión Europea o de países en particular, eso ha sido una aproximación al socialismo, a cualquiera de los socialismos habidos teóricamente o empíricamente. Cuando se plantea desde América Latina ahora, como respuesta al desarrollo desigual, al intercambio desigual, a las estructuras desiguales mundiales y las propias, las internas, las endógenas, no a la CEPAL, se dice por los sectores críticos, no a la CEPAL. ¿Por qué? Porque la CEPAL nos sigue hoy ofreciendo una alternativa capitalista, y ni siquiera como la de la época de Pérez, que era más radical en su discurso, sino hoy contaminada de la lucha de modelos de desarrollo, donde fue asumiendo CEPAL elementos y formas de pensar provenientes del paradigma neoliberal. La neoliberalización, llaman algunos, de la CEPAL. Notita a pie de página. Ustedes saben lo que pasó con Figo. Pues salvando la distancia entre un jugador de fútbol que se va de un equipo grande a otro equipo grande, eso suele generar siempre ciertos sinsabores, porque es una figura, se va de un equipo grande a otro equipo grande. Acéptenlo sin entrar en debates de otro tipo. Digamos, pero llamémosle el síndrome Figo, como ustedes quieran llamarlo, sin entrar a debates más rigurosos al respecto. Pues lo mismo pasó en la CEPAL. Figo se fue de la CEPAL al Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es, de ser el cargo más alto, en este caso ni siquiera Figo, el cargo más alto, el secretario ejecutivo de CEPAL, termina su mandato, no hay reelección, y tiempo después se va a presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, solo sabiendo que la sede de la CEPAL es Santiago de Chile y que la sede del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, es Washington. Ambos se dedican al desarrollo. Uno, un desarrollo desde la periferia, desarrollo capitalista, pero desde la periferia, y es importante no olvidarlo, ambas cosas. Lo periférico y lo capitalista y lo periférico. Pero no es lo mismo ver el mundo con ojos capitalistas desde la periferia que verlo desde el centro. O por lo menos hay momentos en que se hace necesario negociar cosas para formar parte del reparto de la tarta. Hacer directamente uno presidente de un banco del desarrollo desde Washington. Como ustedes saben, este señor era un inmigrante. Por eso, ojo cuando uno dice, cuando los inmigrantes lleguen a hacer tal cosa. Pues este señor llegó mucho antes que lo digamos aquí. Él era un inmigrante, nació en Asturias. Es un asturiano que se fue a Uruguay, que se hizo ciudadano legal uruguayo, que trabajó en el Banco Español del Río de la Plata, que como tal dirigió la planificación, en los años de la planificación indicativa, por favor, no la confundamos con otras planificaciones, y eso le llevó a trabajar en CEPAL, hizo carrera, llegó a secretario ejecutivo. ¿Y dónde está hoy Enrique Iglesias? Que no ni canta, o si canta no lo hace mucho peor que el hijo de... ¿Dónde está? Pues hoy dirige un ámbito institucional que todos conocen, que es la CEIC, la Secretaría de las Cumbres Iberoamericanas.
con estatus jefe de Estado y con casi 80 años de edad biológica. Claramente es de un paradigma a otro paradigma, de un club importante a otro club importante. Y no solo una estrella de un club, sino el cabeza del club. No doy nombres para no alterar situaciones más graves, pero no. Esto yo creo que es importante no olvidarlo, cómo ha habido una contaminación sobre el desarrollo en general, y sobre también las expresiones del desarrollo desigual, en campos críticos desde el capitalismo o contra el capitalismo o desde afuera del capitalismo, y hay que tenerlo integrado a esos efectos. Entonces, cuando en América Latina se plantea que como respuesta a esto, integración o integración, si el norte se integra, y el ejemplo visto de América Latina es la Unión Europea, el discurso cotidiano casi es: allá todos son distintos, se han matado hasta hace 60 años atrás, millones de personas guerreando entre ellos, hablan distintos idiomas, tienen distintas religiones, son étnicamente distintos, son todo, y mira lo que han hecho. Nosotros, me estoy poniendo, nosotros empezamos al mismo tiempo la integración, ¿es cierto? Tratado de Roma, 1957. Tratado de Tegucigalpa, 1960. Tratado de Montevideo, 1960. Tegucigalpa crea el mercado común centroamericano. Tratado de Montevideo crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Allá, 11 países, los 10 de América del Sur, de aquel entonces, ahora son 12, 10 de América del Sur, más México. O México más los 10 de América del Sur. Perdón, no esté, los nuevos dos son Surinam y Guyana, que no se olviden ustedes que eran las famosas pre-Guayanas. La única que queda como territorio de la Unión Europea, como departamento de ultramar de la República Francesa, es la Guayana francesa. La es holandesa y la es británica, hoy son repúblicas independientes, y independientes jurídicamente, y por primera vez participan de un proceso de integración subregional a partir del encuentro en diciembre del 2008 en Cusco, que lleva a la creación de UNASUR, Unión de Naciones del Sur, que es una de las respuestas contra el desarrollo desigual, contra las estructuras internacionales, contra el imperialismo estadounidense, contra el imperialismo europeo, al tiempo que plantea respuestas de desarrollo capitalista. Esta es la estrategia de UNASUR, dicho en un renglón, perdón, les puedo documentar, no hay tiempo, pero les traje un montón de páginas y con datos al respecto. Es la gran estrategia del gobierno brasileño. Ante esa hay una estrategia contraria, que es el famoso ALBA-TCP, Tratado Comercial de los Pueblos. ALBA ya no es alternativa, ahora desde hace pocos meses se llama Alianza Bolivariana de las Américas. Mantiene la misma sigla, pero la A original, que era como alternativa, ha sido sustituida por alianza, ya que se considera que más que alternativa es una alianza que se está construyendo, etcétera, etcétera. Ya dejó esa fase inicial de alternativa, que también es latinoamericana, pero que es el eje venezolano-cubano quien lo orienta en alianza con otros gobiernos de la región, y que se plantea que socialismo siglo XXI. O sea, no un apellido, el que sea, sino su apellido es el siglo. La pregunta es, también traje todos los objetivos, no hay tiempo, desgraciadamente, para ver, a mí me hubiera gustado con tiempo, si yo no me hubiera enrollado tanto en la primera parte, dedicarme a la segunda parte, era a discutir UNASUR y ALBA, es ALBA- TCP, yo decía, Tratado Comercial de los Pueblos, que esto fue por iniciativa del gobierno de Evo Morales, que se incluyó desde el año 2009 junto a ALBA, para diferenciar. ALBA es mucho más que un acuerdo de integración económica, comercial, regional. Ojo, hay ya un primer distanciamiento, es mucho más,
Por lo tanto, identifiquemos lo comercial como TCP y no como un tratado de libre comercio, sino como un tratado comercial de los pueblos. El propio lenguaje ya nos indica otra cosa. Y el ALBA, con guión, pero en ese orden, primero ALBA, guión, luego TCP, como todos los componentes políticos. Y ahí prácticamente es integración o muerte. Ahí hay toda una estrategia. A mí me es importante, aunque no haya tiempo ahora, en acaso alguna pregunta, miré el reloj y eso las puse así, alguna pregunta que en la línea se da para la posibilidad de matizar algo. Pero me parece fundamental tener claro que el desarrollo desigual continúa. Que han pasado, por decir, 100 años desde las primeras conceptualizaciones, teorizaciones, retomar en los 70 toda esta discusión, fundamentalmente en estos últimos 40 años, yo diría los primeros 10-15 años de estos 40, fue el gran debate, grandes aportes, y ahora, visto desde América Latina, se están construyendo respuestas, porque eso no ha cambiado, que forma parte, yo diría, de la propia naturaleza del desarrollo capitalista, que es desigual por naturaleza. Podemos ponerle rostro humano al desarrollo capitalista, estoy plagiando lo del rostro humano, pero no deja de ser lo sustantivo del capitalismo, lo adjetivo que es el rostro humano, para entenderlos. Y ese no ha podido en los países de la periferia disminuir la brecha, para usarlo así, o el desarrollo desigual, para seguir así, incluido el intercambio desigual con matices en este caso, entre los centros y la periferia. Matices, porque en los últimos 10 años no se ha cumplido uno de los requisitos del intercambio desigual, y ha sido que las materias primas subieron de precio de manera espectacular, a tal grado que los ingresos y las reservas internacionales en divisas de países, en nuestro ejemplo de América Latina, han sido enormes, como nunca en 100 años. No lo olvidemos, que llevó incluso a dos gobiernos, el de los Kirchner y el de Lula, a romper con el Fondo Monetario Internacional, a decirle: con ustedes ya no los necesitamos, pagamos lo que debemos, ¡chum! Y adiós. No digo ya Chávez, que es otra historia, hablo Lula y Kirchner. En este caso Néstor, que fue en la etapa de Néstor y no de Cristina Fernández. Ojo, Karen dijo: ya llegó la izquierda a los gobiernos de allí, ya están el comunismo internacional infiltrado en... No. Como ustedes saben, el gobierno argentino ha negociado de nuevo ahora con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque uno de los impactos de la crisis hablarán otras personas, yo no digo nada, pero solamente para poder justificar lo que estoy argumentando, entre los impactos de la crisis fue el comerse todas las reservas en menos de un año. El famoso superávit del Reino de España, cogido en meses, no se cruzó. En este caso, España no es diferente. En este caso, otros países del centro, pero también países de la periferia. Y la realidad es la realidad. Y la realidad es que si no tienes determinados recursos financieros, la política de desarrollo que tú quieras hacer, no la puedes hacer. A no ser que tengas un Banco del Sur con grandes recursos. El Banco del Sur se ha creado. Pero ¿saben ustedes cuántos recursos financieros tiene en su creación? 10.000 millones de dólares. Esto es una propina. Dicho, porque además coincide con la crisis. Justamente si hay una descapitalización, las reservas se pierden, pues no puedes capitalizar algo. Vean ustedes, el BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo brasileño, BANDES, que es el gran banco de desarrollo brasileño, para mí digno de que se le dedique un curso o una sesión a ser analizado rigurosamente para ver cómo desde una perspectiva de desarrollo capitalista de potencia emergente,
o como quieren ustedes llamar, con proyecto estratégico, crean un banco que tiene más recursos que el Banco Mundial. El Banco Nacional de Desarrollo de un país llamado República Federativa do Brasil tiene más recursos financieros que el Banco Mundial, que como les digo su nombre, está en el mundo. ¿Esto qué significa? O nos ponemos a estudiar cómo funcionan realmente las economías de la periferia, o no entendemos nada. O hacemos lo que hizo don Carlos, que hincó los brazos y se puso a estudiar, y se fue al centro del mundo. En ese entonces era el Reino Unido de la Gran Bretaña, digamos, y ahí, y luego intentó buscar todo lo que ustedes saben, o no entendemos, o seguimos moviéndonos con categorías que pueden ser muy marxistas, pero si las convertimos en ahistóricas dejan de ser marxistas. Son simplemente palabras que se usan para darle un toque a un discurso. Y por lo tanto, y termino ahora sí, porque si no derivo en alguna otra ramita, mi conclusión es: si hay un paradigma realmente que fértil, 100 y pico de años después, que los creadores iniciales lo crean, digamos, es el marxismo. Pero hoy, con un privilegio que tienen las generaciones jóvenes con respecto a las de hace 30 años atrás, que hoy se puede hacer con menor apasionamiento, con más distanciamiento, con más sosegamiento, porque ya no existe socialismo de Estado. Alguien podrá lamentarlo, no entro en el tema, pero no existe. Si el socialismo era lo que se construyó en la Unión Soviética, eso es para otro curso, para otro contexto. Pero no existe. Ni el bueno, ni el regular, ni malo. No existe. China, pues bien sabemos que es otra historia. Los otros, las RDA, las Albania, lo que ustedes quieran, no existen. Lisa y llanamente. Cuba es un tema aparte. Como habrán visto, yo las cito por primera vez. Y lo hago porque requeriría, y yo les voy a contar 1000 cosas, porque yo soy hijo de la Revolución Cubana, lo declaro en público. Digo, en términos generacionales, en términos de formativos. Y como isleño, hubo muchas posibilidades, esos privilegios que a veces uno descubre fuera de casa, y sigo manteniendo, entonces, pero no existe efectos de... Existe el nuevo socialismo, el del siglo XXI, que es otra historia. Digo, es otra historia, digámoslo así, es otra historia. Por lo tanto, yo creo que ustedes son en esa medida unos privilegiados, porque además tienen una información o unas informaciones que no teníamos nosotros 30 años atrás, o más años. Ustedes la tienen. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros teníamos ilusiones y teníamos expectativas. Y no solamente el ser humano vive de la comida de todos los días. Necesitamos tener ilusiones, necesitamos tener expectativas, necesitamos algo de utopía, si ustedes quieren, usando este término. Y hoy cuesta mucho más tener ilusiones, expectativas, utopía. Soy consciente. Pero veamos la parte positiva. Están en una situación estructural, en unas condiciones objetivas y subjetivas que no tuvieron las generaciones anteriores, que tenían condiciones subjetivas pero no objetivas, o cuando tuvieron las objetivas no tuvieron. En cambio ahora se dan unas condiciones inéditas pero que permiten ver otra cosa. ¿Y esto qué significa? Y ahora sí termino de verdad. Pues conocer en vivo y en directo, no por internet ni en viaje turístico de fin de semana, realidades de la periferia, porque si hay posibilidades de cambio, y en esto igual que hace 30, 40 años, será desde el sur, no desde el norte. Y hoy mucho más que hace 30, 40 años. Por lo tanto, para que el mundo cambie, es incluido la vieja Europa, dicho
con espíritu de Bush o sin espíritu de Bush, cuando digo la vieja Europa, hasta por egoísmo, no está de más conocer más en profundidad, Víctor, sin hacer turismo revolucionario, sin hacer turismo de fin de semana, ni siquiera de 2 meses, ni siquiera de 3, sino otra cosa, pero con los instrumentos que este mismo curso les puede aportar. Punto. Quedan unos 10 minutitos. Preguntas. Yendo un poco específico sobre el tema del socialismo en el siglo XXI, que has preguntado, y bueno, partiendo del casi nulo desconocimiento que tengo, era más que nada preguntar las expectativas que puede generar lo que se ha venido a llamar el socialismo del siglo XXI, teniendo un poco en cuenta que, bueno, desconozco bastante el tema, pero por lo que he leído y por lo que sé, bueno, Dietrich o Kautschuk o muchos otros de los autores que lo formulan han publicado, y en su momento publicaron un programa de transición que ha servido un poco de batuta para Venezuela y los países inseridos en el ALBA. Y por otro lado, si no tengo mal entendido, de hecho, recientemente han publicado un programa de transición para Europa, como un hipotético de cómo creen que se debería aplicar y tal. Y por lo que veo, o por lo que conozco, bueno, atacan bastante la lógica climatística del capitalismo, los términos recurrentes, etc. Y bueno, me preguntar un poco pues, las expectativas que podría generar o que genera la posibilidad de lo que se formula el socialismo del siglo XXI como manera de organizar un poco sólidamente pues, una alternativa de izquierda al capitalismo, ¿no? Que es una cosa que ha venido faltando desde hace muchos años, pero específicamente, pues, al margen de que se comparta o no, o de las implicaciones que tuvo, la figura que representaba el polo de la Unión Soviética o el antipeteísmo, no sé qué, como se le quiera llamar, como alternativa al liberalismo, ¿no? Tu pregunta es para... Ya, supongo que es muy extensa, pero sí. solo por eso unas son las expectativas que he dado breve. Tu pregunta es magnífica. Yo soy el que se siente frustrado porque yo voy todos los años a Venezuela, no de turista, no de... Lo aclaro, digamos. Entonces, estos 10 años de gobierno de Hugo Chávez, lo he visto más o menos de cerca, siempre por periodos cortos, pero al haber una continuidad, una década, más o menos te permite decir algo. Inclusive, no lo digo que lo miren, pero a través de internet pueden ver media hora yo mismo hablando desde Caracas sobre estos temas. Concretamente el centro Francisco Miranda, que es donde van los internacionales que van allá y te graban sin que te des cuenta, y tiempo después algún amigo te dice te vi en internet y oh sorpresa. Y efectivamente, digo así en internet no doy más datos, pero lo digo un poco con el guiño de que no es simplemente tirar la piedra y esconder la mano, aunque estés escondiendo algo en la mano por el reloj, digamos. Yo creo que una de las grandes virtudes, en mi opinión, de la experiencia de Venezuela es que ha puesto sobre la mesa una agenda de temas que había desaparecido en América Latina y en el mundo occidental. Eso ya, en mi opinión, lo hace altamente positivo. Punto 1. Punto 2. No solo introduce en la agenda una serie de cosas, en la agenda no solo de temas económicos, que tienen que ver con el intercambio desigual, etc. Retirar las reservas que tenía la República Bolivariana en el extranjero y traerlas y depositarlas en su banco nacional. Porque yo tengo que tener mis reservas nacionales en un banco extranjero. Como tiene España. Como tiene España. Por ejemplo, exactamente. No hay que ir muy lejos, sí, exactamente. Digo, desde esas cosas tan puntuales y tan, hasta decir, o nos integramos de verdad y creando, por ejemplo, el Sucre. El Sucre es un sistema unificado de compensación que lleva a que las desigualdades entre economías más fuertes y más débiles, a economías con más recursos financieros, con menos recursos, se vaya compensando. Entonces tú dices, ya no es los acuerdos de integración histórica, Mercosur, en América Latina, o el de México con Canadá, Estados Unidos, o el de la Unión Europea, como digo, la Congreso. Al final, un tercio son monetarios. Pero igual, interesante, con ojos latinoamericanos, ojo, lo que acaba de ocurrir con el Fondo Alemania, y todas estas cosas, el Fondo Monetario, y dijeron, bien, los europeos no quieren entregarse 100%
al fondo porque saben que es de Estados Unidos. Estoy haciendo lectura simplificada, pero no falseando, ojo, y no deja de ser interesante. Y no deja de ser interesante quién fue quien impulsó cuál de los gobiernos fuertes, los todos grandes. Pero en el caso, crear el Banco del Sur, uno dice, qué lástima, tarde, digo, las cosas surgen cuando surgen. Entonces, cuando no hay dinero, plantear toda la cuestión de infraestructura, toda una serie de cosas. Genial, aplausos. Pero punto 2. Todo eso significa necesariamente que es socialismo. Eso significa necesariamente que es ruptura con una visión de desarrollo capitalista. Yo te diría no. ¿Y por qué no? Porque yo creo, algo de lo que dije hoy, y lo dije con una sonrisita, que era no identifiquemos estatismo con socialismo. Viva el Estado en lo que corresponda, pero no todo el Estado. Viva otras esferas sociales de la sociedad. Construyamos un socialismo con raíz socialismo de sociedad, no con estatismo. Pues es posible la propiedad social. Un debate hoy dentro de Venezuela es propiedad social. Yo les recomendaría que leyeran un librito que salió el año pasado, editado por Amaro, que no sé si ahora por aquí sí existe, que lo tenga. Está editado en Venezuela, obviamente, por la propia CIN, por el Centro Internacional Miranda, que Miranda era uno de los papás de la independencia venezolana. Que eso es propiedad social. ¿En qué está inspirada? En los textos de propiedad social soviéticos o chinos o de autogestión o cualquiera de las otras corrientes socialistas, no de las otras. No, está inspirado en la propiedad social que llevó a la práctica y luego fue traicionado y todo desmontado por el gobierno de Perú del general Juan Velasco Alvarado. Un modelo de crecimiento, desarrollo muy desconocido actualmente. Por las generaciones jóvenes es chino antiguo. Ni chino contemporáneo, hay que aprenderlo rápidamente porque ese es el idioma. Las escuelas bilingües, el chino obligatorio y otro idioma. El propio, digamos, pero no, no parcialmente. El caso peruano. Y era la propiedad social peruana, donde confluyeron la visión socialista de Mariátegui, en lo personal, el gran marxista latinoamericano, el que discute la estructura de análisis de clase leninista y crea el Partido Comunista del Perú y crea la Unión General del Perú, sino que no se fue a bailar la conga, que se comprometió y que muere muy joven, etcétera, etcétera. Hay que conocerlo y hay que quererlo. Y les recomiendo sobre todo los 7 ensayos de la realidad peruana. Pero, digamos, y que fue retomado por la gente de Velasco Alvarado, pero a eso le introducen otras corrientes socialistas, que me voy a contar. Yo viví el proceso lo viví haciendo mi tesis de máster, de maestría, se decía en la antigüedad, y mi tesis fue sobre eso. Entonces lo digo con toda la pasión de recordar una etapa maravillosa y ver cómo 30 años después Chávez recupera esa visión de la propiedad social. ¡Oh! Claro, entonces uno dice, a ver, ¿lo de Velasco Alvarado era socialismo? Mi respuesta, no. ¿Tenía un componente socializante? Sí. Pero no confundamos, Rosa Luxemburgo lo dijo en mi opinión brillantemente, formas asociativas, cooperativistas, dentro de una estructura capitalista, por más asociativa, por más socializante, son dominadas por las relaciones dominantes de producción, o sea, las capitalistas. Entonces, hasta que no se avance, no se llega a... Eso no quiere decir que no se deba ir construyendo, pero es un proceso que lleva su tiempo, digamos. Pero me parece interesante, de cualquier manera, la decisión estratégica de buscar antecedentes teóricos y empíricos de experiencias concretas, no en Europa, como siempre se buscaba, en el centro, en los centros, sino en la región. Ahí hay un tema apasionante. Eso es un debate dentro de Venezuela. ¿Cuánto de propiedad estatal?
¿Cuánto de propiedad social? ¿Qué tipo de propiedad social? Crear cooperativas. Una de las grandes cooperativas españolas, no dar nombres, que hasta se tragó una cadena de supermercados de capital catalán, pues es una transnacional que uno la ve presente en muchos países de América Latina, ejerciendo en el mercado dentro del código de lo que el manual más o menos seriecito pueda decir que es una transnacional. Por lo tanto, me importa un rábano el nombre, es decir, si aparece lo de cooperativa o lo de como quieran llamarlo. Me importa su estructura, su funcionamiento, ese es mi criterio de la verdad. Y es una empresa capitalista, tradicional, que beneficia a más accionistas de las que está concentrado en menos manos. Pero no deja de serlo y preferible eso a generar compras. Todo eso es debatido porque en Venezuela no hay modelo de desarrollo. Hay varios modelos que se están discutiendo y peleando. Créanme que cuando quitan el país del mundo con más rotación de ministros, sin conocer el mundo, debe ser Venezuela. No hay ministro que dure más de 5 o 6 meses. No voy a entrar en detalles porque hay causas múltiples que se usan, no voy a entrar en detalles, que por favor yo miro para el techo, que no para el cielo, que el techo está más cercano, digamos. Pero es un ejemplo de que ahí pasan cosas. Y luego está lleno de asesores internacionales, de todos los gustos, colores e intereses, de todos los acentos, tamaños y kilos que ustedes quieran. O sea, no se queden con la imagen externa. Y depende cómo se den esas correlaciones internas en la sociedad, en el gobierno, en los distintos ámbitos. Se ha creado un partido, miren ustedes, Partido Socialista Unido de Venezuela. Interesante porque se vincula a viejos nombres de partidos socialistas unificados, digamos que no es casualidad, porque no se ha puesto en Cuba, no se les ocurrió en su momento, fueron directamente al PC, como era lógico en un tiempo y un espacio y en un contexto internacional. Pero en lo de Venezuela no es tan fin de año bailando a orillas del Caribe, pues no. Pero todo eso, ahí hay muchas fuerzas encontradas en el propio seno del proceso. Por lo tanto, no nos quedemos con el discurso de Google, o de la página tal de solidaridad con, que esa es una. Como verán, no estoy tomando partido, pero no porque quiera ser como Pilatos, sino por honestidad intelectual. Digamos, decir, no está. Y si ustedes me presionan, yo diría, en este momento se está en una fase muy delicada. Esto es, de determinados equilibrios, de correlaciones de fuerza, que dependiendo que al final se convierta en bloque hegemónico, puedo usarlo así, pues irá en una dirección, en otra, pues no. Y créanme también que lo que ocurre en Bolivia es otra historia, que lo que ocurre en Ecuador es otra historia, que lo que ocurre en Uruguay nada que ver. Y les digo que nada que ver. Yo estuve ahora cuando el triunfo de Pepe Mujica. Yo viví en vivo y en directo, yo viví en Uruguay 6-7 años. Entonces es también un país mío en el mejor buen sentido. Y por lo tanto, confieso públicamente, yo he sido fundador del Frente Amplio, cuando era jovencito, yo y muchos mayores los que corresponden. Pero lo llevo como un orgullo, digo, un orgullo público. Por lo tanto, yo hubiera votado a Pepe Mujica. Pero nada que ver el gobierno de Pedro Mujica, que tiene que hacer un acuerdo con fuerzas económicas de derecha, en el seno de la propia izquierda, le compro el lenguaje que estoy hablando, para poder ser candidato y poder ganar, y ahora para poder gobernar. Ojo, es así. Entonces, cuidado que el mundo real es más complejo. También es cosa delicada, es mucho más complejo. Entonces, cuando desde afuera se dice el bloque bolivariano, y meten a esto, meten a los Kirchner, meten a todo el mundo, al cura Lugo, a yo qué sé yo, por favor, despacito, despacito. Sobre todo yo les diría, atención a ese modelo de desarrollo que es el boliviano.
Posiblemente. Hoy yo diría, hay cambios estructurales más profundos en Bolivia que en Venezuela. Aunque el que tenga el gran discurso y la gran imagen es Don Hugo y no Don Evo. Y desde la prensa internacional y desde los medios de comunicación en general, quien se lleva todo es el que habla más. Y créanme que es cierto. Y corresponde. Yo he estado a los presidentes, ese día batió el récord de 8 horas 15 minutos. Y créanme, con aire acondicionado a menos, porque no ponen aire acondicionado, terrible, por lo tanto generando todos los efectos que mucho frío genera cantando sentado. Y él, como nada, adelante, seguía, no se levantó una vez, ni una vez, no comió ni un sándwich de lo que llevaban a los que estábamos afuera, enfrente, digamos, pero claro, y uno entonces en la figura, el carismático, pero entonces cuidado. Evo no es carismático en ese sentido, al contrario. Su articulación de sujeto, verbo, predicado, puede uno desde el mundo universitario mirarlo hasta conciertos de Jane, por favor. Analfabetos los universitarios. Sí, ya es la hora. Ya sé, ya es 8, me pasé. Yo decía que Javier había hablado mucho, lo decía, y ahora el profesor Tablas, que va a decir cosas más interesantes que yo. Entonces, la única pregunta que grupo fue la tuya, perdón al resto. La respuesta es parcial, pero por ahí más o menos había una pista del otro. Perdón a todos por lo excesivo, perdón al profesor Ramón Franquesa para que nunca más me invite. He ganado ese objetivo. Y les deseo que hagan un buen descanso y disfruten sobre todo de lo que vaya a decir a continuación el profesor. Gracias y nos veremos.